Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de la agencia libre. Estoy grabando en martes por la noche tras unos primeros días intensos de agencia libre. Uno pensaba que iba a ser un mercado tranquilo, pero el término tranquilo no existe en la NBA. Vamos a revisar prácticamente todos los fichajes, no todos, absolutamente el 100% de los que se han dado, pero sí que vamos a revisar desde luego los más destacados, los más importantes, alguno que me ha gustado poderosamente, aunque pueda ser por un mínimo salarial, y sobre todo vamos a hablar de los principales núcleos de conversación, vaya. Porque realmente, de los nombres que hay en el mercado, diferenciales, tan solo queda DeMar DeRozan por decidir su futuro. Sabemos que se va a marchar de los Chicago Bulls, pero no sabemos todavía dónde va a jugar. De hecho, ha salido que podría firmar un contrato tan solo de un año con el objetivo de volver a salir al mercado en 2025, cuando habrá más equipos con espacio salarial. ¿Qué ocurre? Que a los Bulls, por lo que están diciendo desde Chicago, no les importa demasiado no ejecutar un sing and trade por DeRozan y permitir que se vaya solo en la agencia libre. Así que, como ellos empiezan una reconstrucción, no les importa demasiado. Hay jugadores como Malik Beasley o Gary Trent Jr. que cuando yo estoy grabando todavía no han decidido dónde van a jugar. Sí, son jugadores útiles para la rotación, pero no son diferenciales. Y hoy más que nunca os recomiendo quedaros hasta el último segundo porque por fin os comparto esas novedades que tanto tiempo llevo anunciando. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Ha sido un inicio de mercado tranquilo, pero a la vez agitado, porque hemos tenido alguna novedad muy interesante. Dos en concreto que han que han copado la atención del mercado. No vamos a capar la atención del mercado, en fin. Pero hay varios factores, yo creo, que han hecho que este inicio sea bastante tranquilo. Creo que es multifactorial y así se explica. Primero, el nuevo CBA, por supuesto, hay implicaciones directas para muchos equipos que se han visto que, oye, es que no tienen espacio para fichar o no tienen espacio para moverse más allá de mínimos o que tienen que ir con pies de plomo para no entrar en ese peligrosísimo y tan temido segundo apron. Luego directamente porque había pocos equipos con espacio salarial, que esta es una realidad muy importante. Este verano, lo decíamos muchas veces, los únicos equipos de playoffs que no tenían que moverse para generar espacio salarial eran Philadelphia 76ers y Orlando Magic. Qué casualidad que uno se ha llevado al gran nombre del mercado de agentes libres, más allá de lo que te parezca el contrato, y el otro se ha llevado a uno de los el 3&D más importante que había en el mercado, por lo menos, desde luego, uno de los más reconocidos, como es Kentavious Caldwell-Pope. Pero ahora hablaremos de eso porque ya os digo que vamos a ir tocando todo. Voy a tocar el micro por última vez y prometo que es... Bueno, no voy a prometer más porque estoy prometiendo demasiado y luego no lo cumplo. En fin. Y luego que este mercado también tiene muchos jugadores de rotación que sí son interesantes. Están bien, por ejemplo, Taurean Prince. Yo cuando grabo sigue sin equipo. Pues hombre, es un jugador interesante. Te puede dar profundidad a una rotación de playoffs. ¿Es súper diferencial? No. ¿Va a hacer que tu equipo pase de no ser candidato a ganar el anillo? Por supuesto que no, pero es un buen añadido. Y creo que este factor, el hecho de tener bastantes jugadores que son medianías para rotaciones, tampoco hace que los equipos se arriesguen o se muevan en exceso en el mercado. En fin, que está todo un poco seco. De hecho, lo comentaba con Rabinal el otro día en NBA House, que estamos acostumbrados a un inicio frenético de la agencia libre y este año no ha sido así y lo hemos notado mucho. Vamos con los núcleos principales porque hoy el programa es largo de narices y quiero ver si me da tiempo a cenar o algo, en fin. Vamos primero con la gran bomba del mercado, como ha sido lo de Paul George a Philadelphia 76ers. Un contrato máximo de 4 años
que evidentemente supone un riesgo, porque le está soltando un contrato por el máximo salarial a un jugador como Paul George, con su historial de lesiones, que ha rendido como ha rendido en playoffs, y que luego además no ha podido jugar demasiados partidos. Es que si tú miras la disponibilidad de Paul George, es un poco baja. De hecho, veía un clip antes que me ha hecho mucha gracia en el podcast de Paul George, que nos ha dejado, oye, clips muy interesantes, y yo algún episodio que me he visto me ha gustado. Decía Paul George, es que Lonzo Ball, esto ha sido un clip que he pillado por redes, hablaba de Lonzo Ball, ¿no? Venía a decir, estaban hablando de Lonzo y de Lamelo, del talento que tienen, y venía a decir Paul George que Lonzo Ball no hay nada que no pueda hacer en una cancha de baloncesto. Y dice uno de los que está en la conversación, no puede mantenerse sano, que tiene toda la razón, por muy doloroso que sea para Lonzo y para todos los que amamos el baloncesto. Y dice Paul George, bueno, pero eso no está relacionado con el juego. Y le dicen, hombre, sí que está relacionado, ¿no? El poder o no jugar, más allá del talento que tengas, puede ser pues que hayas tenido una mala lesión, puede ser que influya tu genética. No tengo ni puñetera idea, no soy un experto en lesiones, pero al final del día, estar disponible es algo que hay que valorar positivamente. Y si tú eres un entrenador o un equipo o incluso un compañero, tú quieres que tus jugadores puedan jugar, sobre todo los importantes. Y el clip es muy bueno porque, claro, Paul George le dice esto de no, pero eso no tiene nada que ver con el juego. Y le dicen, hombre, sí que tiene que ver. Al final es una habilidad, ¿no? Es algo que tienes o no tienes, o que tienes más o menos. Y eran 3. Y el tercero le dice, no puedes decir eso. Y el otro se queda así y dice, ¿por qué? Y le dice, tenemos aquí a nuestro chico. Y señala a Paul George, que se queda callado durante unos segundos. Un silencio ahí un poco duro porque es verdad que al final Paul George es un jugador que también su carrera, aunque después de esa terrible primera gravísima lesión que sufrió con Estados Unidos, ha podido recuperar un nivel altísimo y ser una tercera opción, segunda prácticamente desde entonces, muy interesante, aunque también, como digo, más allá de su disponibilidad, es cierto que más de una ocasión en playoffs no ha estado ni siquiera cerca del rendimiento que se esperaba. Yo entiendo que todos los jugadores van a tener alguna serie de playoffs mala, algún año malo, pero si ya tienes bastantes, es evidentemente un argumento que pesa. Más allá de todo eso, Filadelfia tenía que hacer esto. Es decir, ellos traspasaron a James Harden para crear esta oportunidad de tener una ficha por el máximo salarial y el mejor jugador que había disponible en el mercado era Paul George. Ya está, ese es el análisis que hay que hacer. Oye, es que es una locura, es que es un pecho frío, es que él y Embiid, ¿cómo vas a ganar? Ahí podemos estar o no de acuerdo en algunos puntos, estaremos de acuerdo seguro en algunas partes. Yo a los Sixers no les voy a poner como mis favoritos sin saber ni siquiera cómo va a terminar de ser su rotación, porque por ejemplo no sabemos todavía quién va a ser el ala pivot titular del equipo, que ahí por cierto les hubiese venido muy bien Nico Batum, que curiosamente ha regresado a Los Ángeles Clippers. No deja de ser sobre todo gracioso, llamativo, curioso, el adjetivo que vosotros prefiráis, que precisamente el traspaso de Harden de los Sixers a los Clippers es lo que ha permitido a los Sixers robarles a la estrella de los Clippers. En fin, es algo curioso cuanto menos. Además de lo de Paul George, que en cuanto a fit deportivo, teniendo a Nick Nurse de entrenador, y además es que Paul George es que es un jugador, sí que es muy adaptable. Este es un adjetivo que utilizó un compañero de mi equipo, pero Paul George sí que es muy adaptable. Él no lo era tanto, pero Paul George sí. Al final es un jugador que es un fantástico tirador. Creo que ha dejado en algún momento flashes de buen pasador, aunque no es algo que haya explotado en exceso en Los Ángeles Clippers. Un jugador que puede jugar con la pelota en sus manos, sin la pelota, con movimiento sin balón, un alero de tamaño, en fin. Por fit deportivo va a sacar un par de añitos que deberían ser de mucha producción en Filadelfia, y acompañado de Maxi, que es una estrella en ciernes, y de Joel Embiid, debería poder apurar mejor su rendimiento y alargarlo en el tiempo de lo que lo hubiese hecho, yo creo, en Los Ángeles Clippers, donde sí que tenía mayor responsabilidad. Más movimientos en Filadelfia para seguir rodeando el equipo, porque al final sabemos que un poco lo que tenían era una hoja en blanco. Bueno, un poco no, literalmente una hoja en blanco este verano los Sixers. Renuevan a Kelly Oubre por 2 años y 16,3 millones. Me parece uno de los mejores acuerdos de este mercado. Una renovación muy necesaria y, como digo, un movimiento top
para tener el jugador que va a ser titular entre Maxi y Paul George. Entonces, muy, 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 muy bien, porque Kelly Oubre te va a poder ayudar con Paul George a nivel defensivo en el perímetro, vas a tener muchísimo tamaño. Entonces, aquí la verdad que un movimiento fantástico. Luego han añadido a Eric Gordon, que es cierto que viene de una temporada regulera, más en cuanto a sensaciones, vamos a decir floja, en cuanto a sensaciones que en cuanto a números con los Phoenix Suns, y un Andre Drummond que sigue recibiendo palos. Drummond sigue recibiendo palos pues porque es un poco burro como jugador y tal, pero es que ¿qué opciones tienes mejores en el mercado para un pivot suplente al precio que tú te vas a dejar? Porque no eres, me lo invento, ya ni siquiera los Thunder metiéndole el dineral a Hartenstein, pero Hartenstein en su anterior contrato con los Knicks, tú no tienes una rotación de 2 pivots que vas cambiando, tu pivot es Joel Embiid. Lo que necesitas es un suplente que algo te dé, que algo te sume. Y ahí Drummond por lo menos te va a dar, solo con su capacidad reboteadora, ya merece la pena tenerle en cancha y te va a dar más rendimiento que bastantes de los pivots suplentes de la NBA. ¿Es la mejor opción? No, pero dentro de las que tenían, me parece que para los Sixers sí que era una de las mejores opciones. Luego, por supuesto, la renovación de Tyrese Maxey, que esa, digamos, para que todo cuadre lo firmarán lo último, pero que ya está atado y más que atado. Y como os decía, lo que les falta es un ala pivot titular. Un ala pivot titular. Yo aquí daba por hecha la vuelta de Batum. Se habló que jugadores como Batum o Kyle Lowry van a volver. Parece que eso está cambiando, no solo por Batum, luego mencionaré también a Lowry, pero nos han comentado desde Hoops Hype un posible objetivo de... Bueno, posible no, objetivo de los Sixers para el puesto de la pivot, y es que están tanteando a Dorian Finney-Smith. No me parece la... Madre mía, me está entrando aquí ahora algo. No me parece la mejor opción en cuanto a tamaño, pero, hombre, si no tienes absolutamente nada en ese puesto, antes que no tener nada, es mejor tener a Dorian Finney-Smith, que al final va a ser el peor jugador de tu quinteto titular. O sea que no está nada mal. Va a ser una ventana de 2 o 3 años con Maxey, Paul George y Embiid. Aún así, por mucho que llegue Paul George, si antes la clave era la salud de Joel Embiid, el rendimiento que él pudiese sacar en playoffs, ahora le añades la carta de Paul George. Es decir, los Sixers van a necesitar que Joel Embiid se mantenga sano y que pueda mantener su producción en playoffs, que también le cuesta, y que Paul George se mantenga sano y que mantenga su producción en playoffs. Puede envejecer muy mal el contrato, pero es que es lo que les tocaba hacer. No serán mis favoritos, como os decía, pero evidentemente animan la batalla de la conferencia este contra Boston, donde los Sixers mejoran, los Knicks mejoran, los Bucks ahí siguen, entonces vamos a tener una situación bastante interesante. Conectando, lógicamente, los Sixers, tenemos a los Clippers. Remodelación en el hermano pobre de LA, que termina su proyecto de Kawhi y de Paul George. Si no me equivoco, han sido 5 temporadas y 3 series de playoffs ganadas. Durísimo el dato. Y al parecer, los Clippers pensaban que Paul George se quedaría por el factor familia, amigos, entorno, que sus padres podían ir a ver todos los partidos de local de Paul George, pero finalmente no ha sido así. Y a mí la sensación que me deja todo esto, además estos últimos días que ya he tenido más tiempo para ir consumiendo todo lo que iba saliendo, de The Athletic, de ESPN, de un montón de piezas, de podcasts de Estados Unidos, de insiders, de Chicago Bulls Sports Talk, para saber qué están diciendo allí los insiders de posibles movimientos y demás. He puesto el ejemplo de los Bulls, vaya. Se me acaba de pirar la pelota. Ah, sí, como os decía, tengo la sensación de que le han dejado pirarse a Paul George. Me da un poco esa sensación. Tengo ese feeling, en el sentido de... También ha salido, por ejemplo, que Paul George se enteró de la renovación de Kawhi Leonard por redes sociales, que eso le sentó mal, que en su contrato había menos dinero garantizado que en el de Kawhi Leonard. Entonces, bueno, va a existir ese debate de si han permitido los Clippers la salida de Paul George, porque luego también hicieron un comunicado antes de que Paul George se fuese a ir, que yo la verdad no he visto nunca una franquicia emitir un comunicado diciendo que se terminaba la etapa con el jugador antes de que ese jugador se marchase al otro equipo. Me pareció bastante llamativo.
En fin, se acabó la era Kawhi y Paul George. Fijaros, las dos últimas veces que hemos dicho cerrad la NBA porque esto lo van a dominar, Kawhi y Paul George, Luka Doncic y Porzingis, algunas de las que hemos comentado. Luego es que esto es lo de siempre. Se juntan dos bicharracos, pensamos que van a ganar, pero para conseguirlo necesitas muchas más cosas. De ahora en adelante los Clippers se van a centrar en un bloque que tiene a Kawhi Leonard, lógicamente, como centro, y a James Harden como escudero. Y rodeados de, oye, hay que decirlo, buenos jugadores de baloncesto. ¿Va a ser una especie de a la Raptors 2019? Yo tengo la sensación de que va a faltar defensa y de que va a faltar talento. Simplemente no es un equipo tan bueno como el que podían ser esos Raptors de 2019 y sobre todo que ellos tenían o sí que pudieron tener a un Kawhi al 100% y sano todo el año y que te da un rendimiento de estrella de lo más top. ¿Van a tener eso los Clippers? Bueno, ya habiendo terminado el proyecto de George y de Kawhi, que sea lo que Dios quiera, pero no estaría mal verlo algún año. Mientras tanto, hay que señalar, no han terminado los Clippers de moverse porque todo apunta a un traspaso de Westbrook. Que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente ya antes de estos últimos días, antes de que empezase el mercado, ya se hablaba de que Westbrook buscaba un cambio de aires, de que quería salir para conseguir un rol más grande. Recordemos que desde que llegó James Harden, Westbrook perdió todavía más protagonismo en los Clippers. Sí que fue inesperado, sí que ha sido inesperada la manera, pero que tiene su sentido. Y es que si dicen, oye, Westbrook va a buscar un cambio de aires. Vale, pues tiene una opción de jugador, además por pocos millones, la va a rechazar y saldrá al mercado. Pues no, Westbrook aceptó la opción de jugador. Pero claro, si tú sales al mercado, en un mercado en el que no hay espacio salarial, ¿qué vas a hacer? Porque ¿qué equipo le va a poner una mid-level a Russell Westbrook? Yo no se lo pondría ni de coña. Y aparte, ¿qué equipo competitivo tiene disponible la mid-level? ¿Vas a firmarla con los Lakers? O sea, no tiene ningún sentido. Por eso, acepta la opción de jugador para tener un contrato asequible que se pueda mover. Jugadores que han llegado desde la salida de Paul George, Chris Dunn, uno de los mejores bases defensivos de la liga para una rotación, jugador que me gusta y que, oye, puede ser de mucha utilidad al lado de James Harden. Kevin Porter Jr., que regresa a la NBA. Ya sabemos que hay una serie de delitos que importan más en la NBA que otros, como por ejemplo el de tema de apostar está prohibido, prohibidísimo. Hay otros temas que, bueno, parece que ahí es todo mucho más laxo. Ya saben, los jugadores de la NBA tienen que elegir muy bien en qué delinquen y en qué no. Luego, Derrick Jones Jr., que se lo han robado a los Dallas Mavericks. Nico Batum, como decía antes, que regresa. Y Mo Bamba para ser el pívot suplente de Ivica Zubac. Porque, al final han fichado un quinteto completo. Dan, Porter, Jones, Batum y Bamba. Y como os digo, Bamba entiendo que viene a ser el pívot suplente porque Mason Plumlee se ha ido a Phoenix Suns. Y Daniel Theis parece que se marcha para Europa. Vamos a ver qué hacen estos Clippers en los próximos 2 o 3 años, porque, como digo, da la sensación de que ahora van a ser 2-3 temporaditas de Kawhi y de Harden. Pero Harden solo ha firmado 2 años, opción de jugador en el segundo, van a buscar movimientos para ser agresivos, va a ser una reconstrucción competitiva, no sé, me genera bastante curiosidad. Oklahoma City Thunder, simple y de forma sencilla, uno de los ganadores del mercado. Tenían 2 problemas en playoffs. El primero, que sufrían con Josh Giddey en cancha, ya que al no ser el manejador principal con 6 al lado, pues no sabemos perfectamente que el rival le flotaba y el ataque de Oklahoma, con esos 5 jugadores abiertos, sufría mucho. Y luego el segundo problema, del tamaño y el rebote. Pues bien, ¿qué han hecho en el mercado? Encontrar soluciones para sus 2 únicas carencias. La primera, cambiar a Josh Giddey por Alex Caruso, y la segunda, firmar a Isaiah Hartenstein por 3 años y 87 millones. Bueno, el traspaso de Giddey por Caruso es top. Sorprendió a la NBA, esto lo han sacado a diferentes medios, que hubo franquicias que dijeron, ¿cómo es posible que hayan aceptado esto? ¿Qué valor le han visto a Giddey después de los playoffs que ha hecho cuando Caruso era uno de los jugadores más demandados en toda la NBA? Bueno, pues fijaros si sorprendió a todo el mundo que... No recuerdo ahora qué medio de Chicago lo había publicado, pero era un medio fiable.
El momento en el que se conoce el traspaso de Giddey por Caruso fue cuando DeRozan decidió definitivamente marcharse de los Bulls. Y luego la incorporación de Hartenstein, porque Caruso ya lo comentamos el otro día, pero movimiento muy bueno. La incorporación de Hartenstein deja como más dudas, ¿no? Tengo la sensación, leyendo redes, de que hay más dudas con su uso y funcionamiento. Porque al final es cierto que Oklahoma, por ejemplo, en ataque, como os decía, son 5 abiertos lo que hace Oklahoma. A Hartenstein en algún momento le hemos podido ver tirar, no tiene mala mano para ser un pivot que no tira, pero claro, yo me hago preguntas, oye, ¿cuántos minutos va a tener Hartenstein? Porque le has metido un dineral. Al final es un tío que me parece muy interesante, puede jugar sin Chet para darle descanso, pero también puede jugar con él y mandar a Chet al 4 para darle más tamaño al equipo. ¿Vamos a ver a Hartenstein tirar o van a explotar sus virtudes, por ejemplo, como pasador? Porque es un jugador muy bueno para tenerle en cabecera, que pueda hacer algún mano a mano con Shai, que se meta, que pase el bloqueo, que le dé la pelota, que Shai corte, por ejemplo, y que le meta un pase picado. Es decir, yo creo que hay opciones muy interesantes para explotar a Hartenstein antes que intentar el tiro exterior, por mucho que pueda haber dejado flashes en algún momento de ser lanzador. En fin, ¿ha sobrepagado por Hartenstein? Sí, sin duda, casi 30 millones por temporada para Hartenstein es un pastizal, pero ¿qué más te da sobrepagar a Hartenstein si era algo que necesitabas, es la forma de llevártelo y casi todos tus jugadores principales siguen en contrato rookie, te equilibran lo que cobra Hartenstein, es lo que tenías que hacer para llevarte al principal pivot del mercado fuera de Nick Claxton. En fin, que han atacado las dos carencias principales que tenían sin gastar activos y sin sacrificar piezas. Han sacrificado a Giddey, que era un jugador al que le iban a mandar al banquillo y que fue él cuando dijo, oye, pues me quiero pirar. Bueno, es que no es una gran pérdida para los Thunder. Que además han renovado a Isaiah Joe y Aaron Wiggins. Es decir, Oklahoma, sin ninguna duda, uno de los grandes ganadores de este mercado. Luego hemos visto un fichaje que ha sido un poco meme, porque es un jugador que le rodea mucho el meme, como es Tobias Harris regresando a los Detroit Pistons, que es cierto que ha sido un interés muy comentado durante los últimos meses. Es algo que se hablaba ya del potencial interés de los Pistons en meterle dinero a Tobias Harris. Y debo decir que esos 52 millones en 2 temporadas, aunque suenen muy heavy, no me parece tan malo. No me parece tan malo y explico por qué. Detroit necesita tiro de forma desesperada. O sea, de forma desesperada lo que necesita ese equipo. Y encima han metido a Ron Holland. Han drafteado a otro alero, atlético, de muchas posibilidades, que no mete. Entonces, en Detroit necesitaban como el comer, meter a un jugador que lo mejor que hace Tobias Harris, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es ejecutar. Así que, criticado, mucho meme alrededor, pero necesario y de verdad, creo que Tobias Harris, o sea, yo cuando lo vi pensé, ostras, pues yo pensaba que Tobias Harris le podía incluso sacar más dinero a los Pistons. Es cierto que vino de una temporada muy floja y de un final muy malo con los Sixers. El problema de Denver Nuggets, uno de los temas que más me preocupa y por otro lado más me enfurece de este mercado. Han perdido a KCP en dirección Orlando y Calvin Booth, que lo hablábamos el otro día, general manager, ha dicho que Christian Braun puede ser el titular. Bueno, puede ser, no, ha dicho que está preparado para ser el titular y, bueno, que ellos querían renovar a KCP, pero que si se marchaba, que, bueno, que no estaban preocupados. Hombre, yo me preocuparía. Yo entiendo que a lo mejor el mensaje que tienes que mandar ante los medios es no estamos preocupados, pero yo creo que ellos sí que lo están. Sí que lo están. O sea, tu problema esta temporada fue que te faltaron jugadores. Y se te ha marchado un titular de más de 30 minutos por partido. Y no has fichado ni vas a fichar un relevo titular de KCP. Por lo tanto, sí que es una mala noticia cuando vienes de que te haya faltado profundidad. El caso es que Jokic, que esto es lo que más me ha explotado la cabeza, Nikola Jokic ha pedido pujar por el traspaso de Russell Westbrook. Nos lo cuenta Harrison Wind, que es una fuente muy fiable de los Nuggets, y además no lo contaba rollo de, no, bueno, a Jokic le gustaría. No. Jokic quiere y está empujando para que se haga el traspaso por Russell Westbrook. Es cierto, ¿vale? Que necesitan un manejador para el banco.
Es verdad, perdieron a Bruce Brown, que era el jugador que ejercía ese papel en el año del anillo, y no lo reemplazaron. No lo reemplazaron. Christian Braun no es un jugador que pueda cumplir ese perfil. De hecho, puede cumplir mejor el de KCP que el de Bruce Brown, o eso de momento nos ha demostrado. Pero claro, es que también has traspasado a Reggie Jackson porque querías quitarte su contrato y has perdido a KCP. ¿Es Westbrook la solución para todo esto? No, claro que no. ¿Pero a qué Russell Westbrook ha estado viendo Nikola Jokic? ¿Le dejó de ver cuando era un chaval joven? ¿No vio lo que pasó en Los Ángeles Lakers con el espaciado ofensivo? Y no todo es culpa de Russell Westbrook, lo hemos hablado aquí. Bueno, aquí ya no sé ni dónde lo he hablado. En fin. No, aquí no, claro, si seguía. En fin, ya a uno se le va la cabeza. La cuestión con Westbrook es que para un rol específico y pequeño, bueno, aquí lo habremos hablado alguna vez seguro. En fin, como os digo, que Westbrook para un rol específico y pequeño de sexto hombre vendría muy bien a estos Nuggets. Es cierto. Pero imaginad que Denver le trae como, oye, no, es el movimiento que hacemos, es el refuerzo que hacemos importante. ¿Vas a meter a Westbrook a jugar con Aaron Gordon y con el resto del quinteto en playoffs? Porque si ya este año hemos visto cómo Minnesota utilizaba la presencia de Gordon para flotarle e intentar fastidiar el ritmo ofensivo de los Nuggets, ¿qué pasa si quitas a KCP? Que, ojo, lo mejor que tiene para este equipo es el tiro y no la defensa. ¿Qué pasa si quitas a KCP y metes a un tirador como Westbrook? Teniendo ya a Aaron Gordon en cancha. No va a funcionar eso para Denver. Y sabemos que Westbrook no va a llegar al equipo y va a decir, no, si yo acepto un rol, voy a ser el base suplente de Murray y juego solo cuando estén determinados jugadores en cancha y juego 18 o 20 minutos por partido. No va a pasar eso. Si llega, no va a pasar eso. Es tremendo que el equipo campeón de 2023 lleve 2 veranos seguidos empeorando su plantilla. Y como digo, meter a Russell Westbrook no es la solución para Denver Nuggets. Es que no lo es. Y como os decía, lo más preocupante de la salida de KCP es el tiro. Es que Russ ahí no te sirve. Pero de verdad, no tiene ningún sentido que siendo campeones y teniendo al mejor jugador del mundo, Nikola Jokic, los Nuggets lleven el verano de 2023 y el de 2024 basando sus planificaciones en rookies y sobre todo empeorando su plantilla. Quizás ese interés por Russell Westbrook es la manera que tiene Jokic de demostrarnos que no es perfecto como jugador de baloncesto. Porque luego hay una realidad con los Nuggets. Ellos pusieron una oferta por KCP, pero bueno, él no la aceptó. Aceptó la de Orlando, que era algo más de dinero. Quizá también ve ahí un bloque que dice, oye, pues me interesa estar allí porque este es el siguiente bloque en alza. He ganado con los Lakers, he ganado con los Nuggets, me voy ahora a Orlando, que es un equipo que está llamando a la puerta. La realidad de Denver es que es un equipo que está limitado, muy limitado en el aspecto salarial. Y ahí, mover a Michael Porter Jr. parece la opción obvia y casi os diría que la única. Sabemos que le ofrecieron a los Clippers por Paul George, pero que no quisieron hacer el traspaso cuando entraron los picks en la conversación, las rondas del draft. Y claro, la realidad, viendo el dibujo salarial de los Nuggets, es que o mueven a Michael Porter Jr. o la capacidad de mejorar el equipo, de mejorar la plantilla de lo que hay alrededor de la columna vertebral del equipo, que son Murray, Gordon y Jokic, va a ser imposible. Y además, se viene la renovación de Gordon. Es que no puedes sostener todo esto y sobre todo que no lo puedes sostener, pero van a jugar ellos solos. En fin, situación complicada en Denver. Enganchamos con Orlando, lógicamente, muy bien sumando a KCP, incluso aunque venga de que le haya torturado a Anthony Edwards en playoffs, da igual. Creo que KCP es un defensor por encima de la media, sin ser un defensor. Voy a decir, creo que no es el principal stopper para estrellas. En los playoffs del año anterior contra Devin Booker también sufrió muchísimo, pero es un jugador, como digo, que va a poder jugar más de 30 minutos, que tiene un tiro muy fiable, más regular, por ejemplo, que Michael Porter Jr., de menos talento
y de menos explosiones ofensivas, pero más regular, que es lo que tú necesitas en un perfil así, y es el jugador ideal para meter en el quinteto y que se sigan desarrollando los jóvenes. Es fantástico KCP. Jalen Sachs va a tener al lado un gran tirador, un jugador al que poder pasarle la pelota y que se tire él. Es que KCP, viendo cómo tiraba Orlando en playoffs, está para tirarse 12 triples por partido en estos Magic. Como digo, muy bien la incorporación de KCP, y luego han renovado a jugadores que te dan profundidad de banquillo. Gary Harris, Goga Bitadze y Mo Wagner. Este último baratito, 2 años y 22 millones por un pivot que ha sido por tramos de los mejores de la pasada temporada. También han cerrado la extensión de Jonathan Isaac, que tenía un año más de contrato, lo han suprimido y le han metido un 5 por 84. Bien, este 5 por 84 de Isaac, si le respetan las lesiones, es una maravilla para Orlando. ¿Qué ocurre? Isaac tiene un problema, y es que estando banquero en el equipo, Isaac es un jugador que ha demostrado problemas con el tiro exterior. Es la única gran carencia que tiene en el juego de un jugador que impacta muchísimo con su presencia defensiva. Y el banquero Isaac mola mucho, pero es cierto que a nivel ofensivo le complica mucho la vida al ítalo norteamericano. Entonces quizás haya entrado un poco ese factor, no lo sé, pero desde luego, si le respetan las lesiones, es un muy buen contrato para Orlando. Yo entiendo que él ha rechazado dinero en un contrato más corto para, oye, yo que he tenido lesiones, dame un contrato largo y ya está. Luego, muy fan del fichaje de Delon Wright para Milwaukee Bucks. Necesitaban algo así porque no se han movido, no han hecho nada en este mercado, y de verdad, incorporar a un jugador como Wright por el mínimo salarial es muy difícil incorporar a un jugador mejor a este precio. Y luego además es que me pega mucho para ser titular directamente en los Bucks al lado de Damian Lillard, que le pueda ayudar a soltar un poco la pelota. Es cierto que a Lillard nunca le hemos visto jugar ese estilo, digamos, Stephen Curry de movimiento sin balón, pero la presencia de Wright te mete otro manejador en el quinteto, no es un tirador súper fiable y un jugador que va a poder proteger con su defensa a Damian Lillard. Por lo tanto, oye, como digo, por un mínimo, poco más vas a poder hacer. Que por cierto, Milwaukee parece que se va a quedar a Brook López, que no le van a traspasar, porque la realidad en ese sentido es que el mercado está bastante seco, y de hecho vamos a ver dentro de poco otro caso de un equipo que ha intentado mover a su pivot, pero que no lo ha conseguido. La pregunta, ¿y ahora para Warriors qué sucede? Sabemos que intentaron el sing and trade por Paul George, que pensaban que lo tenían cerrado, pero que los Clippers no querían añadir salarios y que los Warriors no querían dar a Kuminga, y ahí fue un poco donde se rompió el acuerdo. Es un golpe complicado porque es cierto que meter el salario de Paul George, ostras, era una jugada, de nuevo, las mismas dudas, etcétera, etcétera, pero sí que te daba ese extra que necesitabas para decir, oye, le doy una estrella a Stephen Curry porque necesita la ayuda, tenemos jóvenes en el equipo, venga, vamos a tirar para adelante. Bueno, ahora tienen que buscar otras opciones y veremos. Han añadido un buen fichaje, diría que incluso puede ser muy bueno a nivel deportivo, como de Anthony Melton, un jugador que si está sano yo creo que va a ayudar incluso más a Stephen Curry de lo que hizo Klay Thompson la pasada temporada, que tampoco es excesivamente difícil. Pero claro, le han añadido por su mid-level completa, 12,8 millones. Que bueno, te diría, mira, si viniese de jugar, te diría que incluso puede ser hasta barato. Pero claro, viene de no jugar, entonces, bueno, creo que va a ser, va a ser el Di Vincenzo de esta temporada para los Warriors, y en general creo que se viene una temporada de darle muchos minutos a los jóvenes. La gran pregunta es si volverán a ser candidatos los Warriors con Curry, y ahí solo aparece una posibilidad en el futuro, y es que hagan un traspaso por una verdadera estrella. Están diciendo ahora los insiders que han pivotado, que es un término, un verbo que les gusta mucho allí en Estados Unidos, hacia Lauri Markkanen. Hombre, las rondas de los Warriors para dentro de unos años son llamativas, son curiosas. Hay equipos que a priori deberían tener más activos que Kuminga y rondas, pero claro, si envías a Markkanen a un equipo joven y bueno, corres el riesgo de que las rondas de ese equipo
no sean tan buenas. Si le envías a los Warriors, lo mismo una rondita de los Warriors de 2032 es bastante interesante. En fin, que con cada evento que pasa se ve con mejores ojos la salida de Bob Myers, que al final ha sido el más listo de toda la clase. Luego el fichaje más romántico de la agencia libre, que esto me ha encantado y voy a adquirir su camiseta 100%. Chris Paul a los San Antonio Spurs, un año por 10 millones. Tenía opciones de fichar por contenders, de fichar por equipos de playoffs, pero iba a tener menos minutos y Chris Paul quiere seguir jugando todo lo que pueda y por eso se une a Víctor Wembanyama. De verdad, solo por esto ya me parece maravilloso que Chris Paul diga, oye, en vez de irme, Lakers sería como el destino obvio, su relación con LeBron. Imaginad, Phoenix Suns, que necesitaba un base. Oye, mira, me da igual, firmo un mínimo, vuelvo a los Suns, hago de base suplente, ayudo a Durant, a Bill, a Booker, les ayudo para conseguir el anillo que no pudimos conseguir en 2021. Vale, pues tú vienes y sabes que tus minutos van a ser similares a los de los Warriors esta temporada, incluso un poco menos. Pero no coges y te vas a San Antonio. Me encanta, obviamente el motivo es unirse a Víctor Wembanyama, también jugar para la franquicia de los Spurs, para los Tejanos, para Greg Popovich y en general es que hay muchas ganas de ver a Chris Paul en San Antonio. Me hago una pregunta. ¿Con cuántas asistencias terminará Chris Paul? ¿Cuántas serán para Wembanyama? ¿Y qué impacto tendrá en la franquicia? No solo en Wemby, que es lo obvio y de lo que más hablamos, y que le va a enseñar muchísimo de cómo jugar seguro, o sea, va a ser un impacto brutal. También en Stephon Castle, que le acabas de elegir en el draft. También en Trey Jones, que sigue siendo tu base suplente. En general, Chris Paul va a traer un impacto ganador a toda la franquicia y esto es muy bueno para ellos. Como os digo, muy fan de este fichaje. Y si los Spurs ya eran equipo de League Pass con Wembanyama, ahora mucho más. El fichaje random. Jonas Valanciunas a los Wizards por 3 años y 30 millones. ¿Alguien entiende esto? Renovaron a Richaun Holmes, que tenía un año más de opción de jugador, lo rechazaron y le han renovado. Bueno, hicieron ahí el acuerdo. Luego draftearon a Alexander Sarr con el número 2 y han firmado a Valanciunas. Lo único que se me ocurre y que tendría algo de sentido es que venga como tutor para Sarr y que la idea de los Wizards sea jugar con los dos juntos. Pero todavía tienes a Kyle Kuzma en plantilla, que es tu ala pivot titular. Que, por cierto, nos cuentan en Hoops Hype que están pidiendo 2 primeras rondas por él y sabemos que Sacramento sigue siendo como el equipo número 1 interesado. A mí el de Valanciunas es el fichaje que más me ha roto de este mercado. En fin. Luego mis Suns. Mason Plumlee de pivot suplente, me gusta. De vuelta a Bol Bol, que de verdad espero más protagonismo con Budenholzer, porque sí que creo que puede ser uno de esos jugadores que le dé un extra a los Phoenix Suns. Y al igual que hablábamos de Brook López, Jusuf Nurkic no sale traspasado porque no han encontrado un traspaso. John Gambadoro, que tiene las mejores informaciones de los Suns, no, se queda porque con Budenholzer lo va a hacer muy bien y tal. Se queda porque no has encontrado un traspaso que te encaje. Ya está, no pasa nada. En fin, sigue el mismo equipo y solo hay un base ahora mismo firmado, porque de las opciones del mercado, la favorita era Chris Dunn, se ha marchado a los Clippers, y Aaron Holiday, que era otro de los candidatos, se ha marchado a Houston. Vamos a ver si nos sorprenden con alguna llamada que no esperamos. Lo mismo, oye, puede ser un buen momento para que John Wall y Bradley Beal se reencuentren, porque el objetivo de los Suns es firmar a 2 bases. En el draft no adquirieron a ninguno, sí que adquirieron a Ryan Dunn, que se sitúa como uno de los mejores defensores de la camada, y lo que han hecho ha sido firmar a Monte Morris. Me gusta, buen añadido, va a jugar más que en Minnesota, tirador confiable, me gusta. Es cierto que a nivel defensivo quizás no nos va a dar ese puntito de más que necesitamos en el puesto de base, pero me gusta la adición de Monte Morris. De nuevo, por el mínimo no vas a conseguir cosas mucho mejores. Y entiendo que el otro base que van a firmar los Suns sale de uno de Kyle Lowry, Reggie Jackson y Cam Payne. Cam Payne de primeras le habían dejado fuera de la ecuación, pero yo creo que según se han ido cayendo nombres, según se han ido cayendo los Chris Dunn y Aaron Holiday, han dicho, bueno, quizá tenemos que añadir alguno más por si acaso. Obviamente a mí el que más me gustaría sería Lowry. Va a quedar una rotación muy similar a la del año pasado.
Booker, Bill, Grayson Allen, Durant, Nurkic, Monte Morris, Royce O'Neal, Bol Bol y Plumlee desde el banquillo. Yo creo que con un puntito más, lógicamente, al tener a Morris, al tener a O'Neal desde el inicio, Bol Bol, que de verdad espero que tenga más papel, Plumlee, bueno, me gusta, sin ser un cambio radical, que tampoco era fácil de conseguir, ni creo que se pudiese conseguir. Me gusta lo que han hecho. Aún así, espero un par de cositas. La primera, que cojan el salario de Nasir Little o de David Roddy y con una primera ronda consigan una mejora en el alero, que es lo que yo creo que verdaderamente necesita este equipo. No he pensado nombres, lo podemos pensar para el jueves, por ejemplo. Y luego lo que sí que haría, creo que es la temporada, además ya teniéndole renovado, creo que hay que pasar a Grayson Allen al banquillo. Creo que hay que meter a Royce O'Neal de titular, al menos probar el experimento. Oye, Grayson Allen está muy bien, tal. A mí el quinteto titular de los Suns se me queda pequeño. Sé que Allen es el francotirador, pero creo que le daría más equilibrio al equipo. Me puedo equivocar. Han dicho que hay otro alero firmado. Sabemos que los Suns, el perfil que persiguen es un alero atlético. Yo sé quién es el que más me encaja, que es Saddiq Bey. Ahora, si va a firmar un mínimo, bueno, cosas más raras hemos visto. Podría venir a revalorizarse a los Suns si le han prometido un papel destacado. Me sorprendería, vaya. Jordan Nwora, quizás la otra opción, no lo sé. Y vamos a terminar con mis queridísimos, con Los Ángeles Lakers. No podemos no hablar de Los Ángeles Lakers. Han renovado a Max Christie, que se espera más protagonismo de este jugador para la próxima temporada. Y ahí, lo que decíamos al principio, Taurean Prince no va a regresar, que es un jugador disponible para... Oye, pues por ejemplo, Taurean Prince para mis Suns, yo estaría encantado con su incorporación. Sabemos también, lógicamente, que LeBron James está a la espera de la renovación. Este asunto, de hecho, se puede decidir incluso según o que se haya decidido cuando estéis escuchando, pero sabemos que LeBron va a renunciar a dinero solo si hay un fichaje, que tiene sentido, porque para acceder a la excepción de nivel medio o incluso más, los Lakers no solo necesitan que LeBron rechace dinero, sino que necesitan mover contratos, y ahí D'Angelo Russell y Gabe Vincent, lógicamente, son los más señalados. Porque claro, decimos, oye, Dallas tiene acceso a la excepción de nivel medio, han fichado a Najee Marshall, tal. Claro, pero es que Dallas ha movido contratos feos. Dallas ha movido a Tim Hardaway Jr. Los Lakers todavía no han hecho nada. En fin, bueno, que vamos a ver un poquito cómo evoluciona esto, pero la realidad es que solo quedaría DeRozan en su lista después de perder a Harden, que no entiendo el interés en Harden, Valanciunas, que lo entiendo, pero no sé si es el jugador que te va a hacer candidato, y Klay Thompson, que tampoco lo entiendo. De hecho, Klay rechazó más dinero de Lakers por la oportunidad de Dallas, y aquí la cuestión es que DeRozan, que oye, yo creo que sí que sería un upgrade interesante, no te va a hacer candidato, pega mucho también en Miami. Sobre todo si se va a ir un añito, te vas un añito a Miami, yo creo que estaría muy interesante. Hoops Hype señala también que los Lakers están moviendo por Jeremy Grant. No sé si es viable traerte a DeRozan. Creo que he leído que DeRozan no estaba dispuesto a firmar una excepción de nivel medio, que tiene sentido sabiendo cómo suelen funcionar las estrellas. Si te pudieses traer a Jeremy Grant y a DeRozan, sería fantástico. Ahora yo creo que es imposible que hagan algo así y LeBron no se va a descontar tanto dinero. En fin, qué difícil se pone moverse en la NBA actual y fichar con el nuevo CBA. Hoy sustituimos la sección de estadísticas para hablar un poquito del fichaje de Klay Thompson por Dallas Mavericks, la bomba que tuvimos el lunes por la noche. Finalmente el movimiento queda, es un sing and trade. Klay Thompson firma con Dallas por 50 millones y 3 años. Josh Green se marcha a Charlotte Hornets y 2 segundas rondas y una excepción de traspaso de 16 millones llegan a los Warriors como compensación. Si alguno dice, oye, ¿y por qué Golden State no ha recibido más? Bueno, los Warriors no querían añadir salarios a la operación y finalmente un par de segundas rondas y una excepción de traspaso que podrán utilizar durante la temporada, por ejemplo, para reforzarse con algún jugador. O bueno, 16 millones que, si no me equivoco, está muy cerca del salario de Lauri Markkanen. No creo que vayan a aceptar los Jazz una excepción así por la cara por Markkanen. En fin,
Ahora se entiende, por ejemplo, mejor que llegase Quentin Grimes en el traspaso de Tim Hardaway Jr. Tenía su intención, claro, porque Josh Green era el jugador que estaba señalado para salir y así con Grimes tienes un alero en el banquillo por haber perdido a Green. Vamos a revisar una serie de cuestiones claves. El episodio ya está siendo un poquito largo, aunque luego siempre los que lo digáis, habrá alguno que pensará, yo si es media hora me gusta hasta más. Pero va a ser largo, luego tengo que comentar las noticias a que os tenía que comentar. Entonces, lo que me he apuntado son, digamos, las cuestiones clave con este caso de Klay Thompson. Bien, lo primero que me he apuntado es que Klay viene para ser titular, no va a salir desde el banquillo. Esto no es algo que me haya contado a mí Jason Kidd, ojalá me equivoque porque a nivel de equilibrio deportivo es lo mejor. Klay Thompson no está para ser el alero titular de un equipo que tiene a Luka Doncic y a Kyrie Irving en el perímetro. No lo está. Sí, a nivel ofensivo el encaje es una maravilla, tal, mete un alero que defienda y que tire. Y tienes a Najee Marshall en el equipo, entonces sería fantástico poder meter a Marshall de inicio y dejar a Klay Thompson como referencia desde el banquillo. Ahora, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, el tema de las jerarquías y los egos en Estados Unidos. A mí me sorprendería una barbaridad. Una barbaridad. Klay no va a empezar desde el banquillo y muy mal tiene que ir la temporada de Dallas para que se lo planteen. Porque además ha salido un reportaje en The Athletic donde nos explican la ruptura entre Klay y los Warriors, donde se ha hablado mucho de todo lo que ha impactado Draymond Green negativamente las últimas 2 temporadas al vestuario de los Warriors. Klay Thompson también ha tenido cosas un poquito feas, ¿eh? Han salido en el reportaje, por ejemplo, cuando Steve Kerr decide mandarle al banquillo, cuando decide que pasa a ser suplente, sexto hombre, bueno, estuvo todo ese día atacando al staff de los Warriors con vehemencia, señalan en el artículo, criticándoles y, bueno, mostrando su malestar, diciendo que en la agencia libre se iba a marchar, etcétera, etcétera. Y bueno, también le pidió a Stephen Curry que no utilizase su influencia con la organización para, oye, no, tenéis que traer a Klay de vuelta. Entonces, parece ser que es una ruptura que se venía de lejos, y esto lo engancho con el segundo punto que me he apuntado, que es Klay viene con ganas de reivindicarse, y esto es una realidad. De hecho, es que luego ha firmado bastante menos dinero del que pensamos que iba a firmar. Es más, si él ha firmado 50 millones en 3 años, recordemos que los Warriors le pusieron a principios de temporada un contrato de 48 millones en 2 temporadas. Es decir, ha firmado con Dallas por 3 años, 2 millones más de lo que le ofrecían en Golden State por 2 temporadas, justo al inicio del curso, que se lo tomó como una ofensa y como una falta de respeto. Lo tercero, Klay viene a dar mucho en ataque. Mucho en ataque. No tiene el peso que tenía en Golden State y, como os decía, tiene a Luka y a Kyrie al lado. Es que por mucho que él ya hubiese bajado el nivel, por muchas lesiones, por mucha edad, sigue siendo Klay Thompson en Golden State. Eres una puta leyenda. Así de claro. Entonces, en Dallas no es lo mismo. Traes tu aura, traes lo que eres como jugador, pero no es lo mismo. Llegas, por ejemplo, también tras una gran temporada de PJ Washington. Bueno, pues vamos a ver bastantes días alternarse, yo creo, a Klay y a PJ por ver quién es el tercer jugador con más tiros. E incluso habrá días, y los vamos a ver, por supuesto, en los que sean ellos quienes más tiren. Pero está bien, digamos, añadir otro jugador que va a poder luchar con PJ Washington, en el mejor sentido de la palabra, por ver quién es el tercer mejor jugador de Dallas Mavericks, por lo menos en la faceta ofensiva. De la defensiva todavía no hemos hablado. No es su equipo como si lo eran los Warriors. Esto me parece algo fundamental. El cuarto, y está muy relacionado con el anterior, es la mejora brutal como tirador y espaciador que trae a Dallas. Es cierto que ya no es un tirador de más de un 45% en triples y de meter los tiros más complicados, porque Klay siempre ha sido un especialista en tiros muy difíciles, con poco espacio, con la mano encima. Ya no es el mismo Klay. Pero sigue siendo un muy buen especialista del 37-38%. Ojo, vamos a ver toda la parte de reivindicarse. Yo creo que esto va a ser muy importante a nivel ofensivo. Sé que de todos se dice que son muy competitivos. Klay Thompson es muy competitivo. De hecho, Steve Kerr, cuando hace ese movimiento de meter a Podziemski de titular y mandar a Klay al banquillo, que es después de un día en febrero cuando Klay comete un error muy importante en un partido contra Clippers, que pierden el partido, que le hace una falta al final,
Steve Kerr es al día siguiente cuando le dice, oye, vas a pasar a ser sexto hombre, y lo que hace Klay Thompson en el primer partido, y tomarse muy mal, obviamente, la decisión del staff de los Warriors, obviamente, en el contexto de Estados Unidos, la importancia que le dan allí a ser titular. Klay Thompson en el primer partido desde el banquillo casca 35 puntos en 28 minutos a los Utah Jazz. Que, por cierto, de esta cuestión hay un vídeo muy interesante, también creo que anda por ahí de las mismas fechas, o creo que es incluso el mismo partido, que es la primera vez que a Klay Thompson le sientan en un final ajustado de los Warriors. Nunca le había pasado. Él llevaba una década, más de una década, jugando todos los finales ajustados de los Warriors. Se lo toma mal, le cuesta procesarlo. Y hay un periodista, creo que era Anthony Slater, le graba una entrevista en el vestuario y le dice que bueno, que cómo le está llevando y tal. Y Klay pues viene a decir pues eso, que le está costando, que le está tal, y Draymond Green está por detrás y se le escucha. Y hay un momento que, claro, él está escuchando la entrevista de Klay, de hecho interacciona con el periodista, charlan ahí un poco entre ellos. Es curioso porque el periodista habla con Klay y con Draymond, pero en ningún momento hablan Draymond y Klay entre sí, pero Draymond sí que lanza un mensaje. Y además es no muy claro. Cuando Klay se medio queja de que le están sentando, de que le está quejando, o que le han sentado, que le cuesta ver eso, de que ha pasado de ser uno de los mejores a... ahí no dice nada más. Draymond Green dice, a mí me sentaron en el final del quinto partido de unas finales. Y dice, ¿a quién coño le importa? En plan, si ganas, ¿qué más te da? Pero claro, creo que aquí hay dos diferencias. Klay es un jugador eminentemente mucho más ofensivo, anotador, que ha tenido un cartel de estrella mucho más grande que el de Draymond Green. De verdadero all-star diferencial, puntos, anotador, gran estrella, ¿no? Lo que entendemos por una estrella del baloncesto. Y Draymond Green también llega con una elección más alta del draft, como un jugador más importante desde el minuto 1, los Splash Brothers. Y Draymond Green, sin embargo, es un jugador elegido en segunda ronda que siempre ha destacado por ser un perfil all-around, que lo que hace es ser mejor para el equipo y que lo que hace es potenciar que el equipo pueda ganar. Es un jugador que, siendo una estrella, o que ha sido una estrella, es un jugador que está al servicio del equipo. Y Stephen Curry, por eso, si Draymond Green sigue en los Warriors, es porque Stephen Curry siempre ha manifestado que quiere jugar con Draymond Green. El día que manifieste sus dudas de quizá creo que ya Draymond ha bajado, Draymond Green está fuera de los Warriors. Lo tengo clarísimo. Pero esas diferencias también pueden haber hecho que si un día sientan a Draymond Green, no se lo tome tan mal como Klay Thompson. Y Klay Thompson, él mismo lo ha contado varias veces en ruedas de prensa, ha tenido problemas gestionando esta etapa de su carrera en la que pues ya no es una estrella de la NBA. Claro, llegas con ganas de reivindicarte y tienes a Luka como pasador, que te va a dar una barbaridad de situaciones maravillosas. Entonces, en esa parte yo pocas dudas tengo. ¿Dónde están las dudas? Que es el quinto punto. La defensa. Porque es que esto es lo principal. ¿Cómo sostienes un perímetro con Luka, Kyrie y Klay? Y ahí el que más me preocupa es Thompson, sin ninguna duda. No hay un especialista ni un jugador encargado de la estrella rival. El día que te enfrentes a un buen forward, pues bueno, le pondrás a PJ Washington, no pasa nada. Pero ¿y el día que haya un backcourt potente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo, el día que te enfrentes a Phoenix? Con Booker y con Bradley Beal. Bueno, no sé si meter a Bradley Beal en esa categoría, pero ¿cómo les vas a defender? También nos podemos hacer la misma pregunta con los Suns. ¿Cómo les van a defender a Luka y a Kyrie? No, pero esa pregunta es realmente para toda la liga. Con Luka y con Kyrie nos lo tenemos que plantear en el sentido de, oye, es un equipo que viene de jugar las finales y que ha sufrido en defensa. Que les han torturado a través de la defensa de la no defensa de Luka Doncic. Y precisamente uno de los jugadores que mejor trabajo ha hecho a nivel defensivo ha sido Derrick Jones Jr. No tanto por haberle perdido, ojo, porque es un jugador reemplazable, sino porque era el alero titular, el que más minutos estaba jugando, y ahora vas a meter ahí a Klay Thompson, que es un jugador que su carrera la ha hecho en el 2, ya no puede jugar en el 2, se queda muy lento para los rivales que se va a encontrar ahí. Imagínate si un día le toca defender a Anthony Edwards, pero es que para el 3 no tiene capacidad atlética. Por lo tanto, aquí tienen una papeleta en Dallas, porque van a necesitar que Luka y Kyrie, sobre todo el primero, se lo tomen mucho más en serio. Y Lively, que según nos cuenta Brian Windhorst, apunta a ser titular la próxima temporada, en Dallas ve en él a su gran ancla defensiva. Y estoy de acuerdo, pero es que no puedes sostener tu defensa con un jugador.
La parte de la defensa perimetral va a ser un buen melón este año para Dallas y necesitan trabajo colectivo, que esto muchas veces cuando hablamos de defensa, no, tienen a este tío. La defensa es trabajar conceptos, trabajar normas, trabajar reglas, ver sesiones de vídeo, revisar, ver fallos, insistir. Eso es trabajo en defensa. ¿Necesitas especialistas? ¿Necesitas atletismo? Por supuesto. Por supuesto. Pero donde no llega una cosa tendrá que llegar la otra y a los Mavs no les va a quedar más que trabajar. El jaleo con Derrick Jones Jr., ¿qué ha sucedido? Y el fichaje de Najee Marshall, porque todo apuntaba a la renovación. Bien, todo comenzó con ese traspaso top de Nico Harrison para quitarse a Hardaway Jr., de paso añadir a Quentin Grimes, y crear el espacio salarial necesario como para tener la excepción de nivel medio, que la idea era ofrecerle casi toda la excepción de nivel medio a Derrick Jones Jr. para que renovase. ¿Qué ocurre? Que el viernes Derrick Jones Jr. decide que, bueno, creo que lo decide el miércoles, pero lo anuncia el viernes, que va a cambiar de agencia. Va a dejar a la gente con la que lleva toda su vida y se va a cambiar a Clutch Sports. ¿Qué ocurre? El domingo empezaba la agencia libre. Y según la normativa NBA, un jugador que cambie de agencia de representación tiene que esperar 15 días para firmar con la nueva agencia. Eso nos ponía en el 11 de julio. Y claro, Dallas le dice, ostras, es que si no tienes agentes para negociar, nosotros no podemos esperar. Entonces, giran, pasan de Derrick Jones Jr. y se van a por su plan B. Najee Marshall, que le firman un contrato de 3 años y 27 millones, es decir, utilizando parte de esa excepción que habían creado. Y acto seguido, Derrick Jones Jr. firma 3 años y 30 millones con Los Ángeles Clippers. Un contrato muy similar y que encajaba, de hecho, en lo que le iba a ofrecer Dallas, con la mid-level exception. Entonces, ¿qué narices ha pasado? ¿Si ha terminado firmando lo mismo que le iban a ofrecer en Dallas? Bueno, dicen los insiders de Estados Unidos que simplemente era el plan de Derrick Jones Jr. y de su entorno, que el objetivo era marcharse a Los Ángeles, y ahí aparecía la oportunidad de los Clippers. Sinceramente, creo que ganan con el cambio. Marshall es un tipo duro, eso lo primero, y es mejor tirador. Esto al menos viene a hacer una muy buena temporada con el tiro, o una temporada muy destacada con el tiro en los Pelicans. Sí que tiene una mecánica más fluida, más natural, más rápida que la de Derrick Jones Jr., que no es difícil. Y hombre, te ofrece más posibilidades también de seguir mejorando en esa faceta como tirador. Y hombre, también pues un poquito más barato, que no está mal. La realidad con Derrick Jones Jr. es que es un jugador reemplazable. Así de claro, lo mejor que tenía este alero es que ya había desarrollado química y muy buen entendimiento con el equipo y que Luka Doncic en concreto también le valoraba mucho. Recordemos que le destacó como uno de los mejores defensores de la NBA y que, por si fuese poco, les hemos visto conectar en infinidad de alley-oops. Ahí obviamente Marshall sí que pierde en la comparación atlética y en ese juego por encima del aro que no va a poder dar lo mismo que Jones. Pero bueno, ahí la importancia la tienen que llevar Washington, Gafford y Lively. Como resumen, Clay por 16 millones anuales no es lo mismo que Clay por 30 millones al año. No puedes medir igual a un jugador que tiene un salario de estrella que a un jugador que tiene un salario de verdadero complemento, porque esa es la realidad con Klay Thompson en Dallas. Su papel debe ser más pequeño y sinceramente espero que veamos cómo Jason Kidd reparte minutos con los otros aleros del equipo. Espero que Clay no se vaya a una media de más de 32 minutos por partido, que le tengan un poco en formol, 27, 28, que Marshall juegue, que prueben cosas, que Quentin Grimes juegue también, que le den oportunidades a Hardy en el 1, ¿por qué no? En fin, que tenemos todavía que ver ahí muchas cosas, pero es lo único que espero, que Clay no esté en más de 32 minutos por noche y que le veamos expuesto en defensa. Ojo, si en defensa aguanta, ponle 30 minutos por noche. Si él aguanta, claro, pero también has firmado a Marshall, dale sus minutos porque te va a ayudar. En general, pasas de Derrick Jones Jr. y de Tim Hardaway Jr. a Klay Thompson y Najee Marshall. Hay mejora. Y los salarios son muy similares. De hecho, te salen más baratos Klay Thompson y bueno, lo que van a combinar en salarios Klay Thompson y Marshall la próxima temporada es menos de lo que va a cobrar Tim Hardaway Jr. en Detroit y Derrick Jones Jr. en los Clippers si les juntamos. Por tanto, pues
otra más de Nico Harrison, que por cierto Clay ha rechazado más dinero de Los Ángeles Lakers. En fin, aprovecho ahora en estos minutos finales de un episodio que se nos va a ir por encima de la hora. Aprovecho para contaros esas novedades. No voy a meter chapa histórica porque si no esto se nos va a hora y media. Es algo que venía pensando ya desde hace tiempo y algo que inicié realmente cuando lancé este proyecto. Es algo que yo le comentaba también a mi jefe de DAZN, con quien guardo una gran relación, que mi sueño, mi objetivo, no era seguir trabajando en DAZN. No porque me hayan tratado mal o algo, para nada. De hecho, lo considero una segunda casa. Para mí, he hecho muchas amistades y he aprendido una barbaridad. Pero desde hace unos meses, bastantes meses, en mi cabeza se iba haciendo más real una idea que es cierto que yo pensaba que veía más lejana. Lo pensé, le daba una vuelta, buscaba algo en Google, algo de información. Pensaba yo que estaba dividido, a nivel interno me veía como 50-50, pero cuando expresé la idea en público, cuando lo hablé con gente de mi entorno, me di cuenta de que no era un 50-50, que era un 90-10 y que quería hacerlo. Así que he dejado mi puesto en DAZN, solicité una excedencia para apostar al 100% por este podcast, por el canal de YouTube, por mis redes y por alguna otra historia que anda por ahí y a la que le quiero poder dedicar tiempo, porque obviamente con 8 horas al día, trabajando 8 horas al día es complicado poder hacerlo. Sé que es lo que hace la gran mayoría de la gente, pero quiero poder apostar por todo esto. También en parte, por ejemplo, por volver a ser entrenador de baloncesto, algo que me llena. Y en general, arriesgar ahora para conseguir lo que más me gusta, que es poder darle muchísima caña a todo esto. Dedicarle más tiempo que nunca y crear una estructura que me permita poder vivir. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo de esto. Creo que lo puedo conseguir, si no, no lo haría. Y al final, pues hombre, sigo en casa de mis padres, apurando el tiempo de descuento ya. Y si hay algún momento para correr riesgos, sin duda es este. Así que esa es la gran noticia que venía meditando, trabajando y moviendo desde los últimos meses. Ha habido mucha reflexión detrás e incluso con las dudas, que obviamente siguen y están presentes, hay una parte de vértigo, lo tenía bastante claro. Así que lo dicho, voy a ir más a tope que nunca con esto. Quiero poder dedicar el próximo año, año y medio, 2 años como mucho en función de cómo vaya. Si no, ya pues me buscaré, volveré a DAZN, me buscaré otro trabajo, lo que sea, y ya pues me iré de casa de mis padres. Pero quiero poder intentarlo al 100%, dedicarme en cuerpo y alma y ojalá que salga algo muy bonito. Obviamente para mí es algo enorme, se trata de una de las decisiones más importantes que he tomado en toda mi vida, porque es marcharme de DAZN, un sitio al que muchos periodistas precisamente lo que intentan es acceder. En fin, ya os iré contando cómo evoluciona la historia y bueno, os recuerdo que terminamos la temporada este mismo viernes y que tenemos preguntas y respuestas para despedirnos por todo lo alto aquí en la segunda temporada de Dejas el Podcast. Me podéis dejar lo que queráis del mercado, de mi decisión de marcharme de DAZN, sobre el equipo del año que viene, que nos han dejado sin equipo, nos han hecho una juja, en fin. Como siempre, lo que queráis. Y ya sabéis que nos vemos el viernes en el próximo episodio de Dejas el Podcast.